Continuación presentaremos nuestro proyecto final denominado Superestructura de Puentes tipo viga losa, desarrollado por Joan Sebastián Cabrera y Daniel Monte Archipies, ambos estudiantes de Ingeniería Civil. Este proyecto consiste en el diseño estructural de la superestructura de un puente tipo viga losa, ubicado en una zona de ampliación vial en la ciudad de Neiva Huila. Entre sus características técnicas destacamos una luz de 16 metros, ancho total del puente de 7.20 metros, configurado para dos carriles vehiculares sin paso peatonal. El material seleccionado es concreto reforzado y no existieron restricciones en cuanto a disponibilidad o dimensiones de materiales. Para el dimensionamiento inicial de vigas tenemos una altura total de vigas del puente de 1.12 metros, un ancho de viga límite superior de 0.53 metros, el ancho de viga límite inferior de 0.392 metros. En la sección de vigas tenemos un ancho de viga de dimensionamiento de 0.40 metros, una altura de viga de 1.12 metros. Para el dimensionamiento de la placa tenemos una luz de voladizo de 1.3 metros, un espesor de voladizo de 0.21 metros y una separación entre centros de las vigas de 2.30 metros. Para el desarrollo de este proyecto hemos tomado como referencia el libro de Fundamentos de Diseño de Puentes del ingeniero Carlos Ramiro Vallecilla Baena, donde se establecen las condiciones de predimensionamiento para la superestructura. Los parámetros principales incluyen la sección de las vigas, que es de 1.12 metros por 0.40 metros, y una luz de voladizo de 1.30 metros. Además, el espesor del voladizo es de 0.21 metros. La separación entre vigas es de 2.30 metros y el espesor de la losa es de 0.22 metros. En la tabla de referencia para el espesor de la losa se optó por 0.22 metros, ya que se determinó mediante esta tabla de espesores mínimos recomendados, la cual relaciona la separación de las vigas con el espesor necesario. En este caso, se adoptó la fila que establece un espesor mínimo de 0.22 metros para una separación de 2.3 a 3 metros entre las vigas. Esta referencia se garantiza que la losa tenga la resistencia y rigidez adecuada para las condiciones de carga del puente. En esta podemos visualizar el corte transversal del puente viga losa, donde se destacan las dimensiones claves del sistema estructural. Se observan las dimensiones de la losa superior de 0.22 metros, las vigas de sección de 1.12 metros por 0.40 metros y la separación entre vigas de 2.30 metros. Además se aprecia el voladizo lateral de 1.3 metros. Este corte transversal nos permitió verificar la correcta distribución de los elementos estructurales y la compatibilidad con los criterios normativos. En cuanto al análisis estructural, determinamos los momentos y cortantes máximos generados por las cargas permanentes, el peso propio de la losa y de las vigas DC, así como el peso propio de la carpeta de rodadura DW. Para ello aplicamos las ecuaciones mostradas en la diapositiva que nos permite calcular los momentos máximos como los cortantes máximos. Estas fórmulas fueron fundamentadas para dimensionar adecuadamente los elementos y estructuras, asegurando su estabilidad. En cuanto a los factores de carga, estos factores permiten ajustar las cargas consideradas en los análisis de acuerdo con la importancia de cada combinación de carga, garantizando la seguridad y la confiabilidad de la estructura. En esta tabla vemos los factores de carga máximos y mínimos recomendados por las diferentes condiciones de servicio y resistencias aplicados según la normativa actual vigente. Acá tenemos cómo calculamos las cargas DC y W. Para la carga DC obtuvimos que el momento último de diseño fue la que nos brindaron las cargas más grandes, donde dicho momento es de 268.561 toneladas por metro y ese cortante último diseño de 67.133 toneladas. En el caso de la carpeta asfáltica de W, nos dio que el momento y cortante máximo era el de diseño, donde el momento nos dio 53.222 toneladas por metro y el cortante último diseño 13.306 toneladas. En momentos y cortantes últimos
Aquí se muestran las ecuaciones que utilizamos para determinar los momentos y cortantes últimos generados por las cargas transitorias, es decir, las cargas vivas correspondientes al paso del camión de diseño y el tándem. Esta fórmula fue extraída del libro de Fundamento de Diseño de Puentes y nos permite observar valores claves para dimensionar los refuerzos de la losa y de las vigas. Aquí podemos observar que se aplicaron las fórmulas anteriormente demostradas, donde se coge y se multiplica por el número de carriles y por el factor de 1.75, dándonos que para el caso del camión el momento último es 602.607 toneladas por metro y cortante último de camión es de 169.676 toneladas. En el caso del tándem, aplicando las mismas fórmulas, obviamente cambiándolos, en el caso del tándem, nos dio que se multiplica por el número de carriles y por el mismo factor de 1.75, dándonos un momento último tándem de 557.379 toneladas por metro y una cortante último para tándem de 143.628 toneladas. Bueno, para el caso del modelo estructural se tienen 4 tipos de vistas. En primer lugar tenemos la vista en planta, donde se logra observar de color rojo la losa. De color azul encontramos las vigas estructurales que se encuentran a lo largo de la luz del puente. En total son 3 vigas estructurales. También se encuentran 3 riostras, las cuales se ubican en la parte inicial y final del puente y en la parte central. Estas riostras se colocan para lograr unificar o igualar los momentos que se generan en cada viga estructural. También encontramos la vista en perfil, que se logra observar mejor las riostras y la viga. La vista transversal se logra observar la altura y la base como tal de la viga estructural. Y tenemos una vista isométrica que se logra observar pues, cómo se comporta el puente al soportar las cargas que se le imponen. Aquí encontramos los diagramas de momentos y cortantes para el combo de resistencia 1, para camión y para tándem. Para el caso del camión, encontramos que para el eje principal, es decir, para el diagrama M11 y para el diagrama BU3, que son para momentos y cortantes, es donde se halla el momento máximo y el cortante máximo. El momento máximo es en la zona azul, donde da un total de 103.2 toneladas por metro, kilonewtons por metro, y para el cortante da 80 kilonewtons. Acá encontramos también en los diagramas, en este caso para tándem, se logra observar que para el momento ocurre más momento en diferentes zonas, pero el momento máximo se da en el camión. Para el cortante pues de igual forma. Acá logramos observar los diagramas de momentos y cortantes en un corte en perfil, es decir, a lo largo del puente, donde se logra ver que el comportamiento del diagrama de momento y el cortante pues, corresponde a un comportamiento pues, óptimo para el momento y cortante. Acá encontramos los momentos y cortantes del combo de resistencia 1 que se realizó de manera manual. Para el momento de resistencia 1 de camión, se tuvo que el momento último de diseño fue de 924 toneladas por metro y el cortante último de diseño de 250 toneladas. Para el de momento último de diseño para tándem fue de 879 toneladas por metro y el cortante último de diseño fue de 224 toneladas. Acá logramos observar que pues, los valores de momento y cortante último de diseño se obtuvo mayor en el camión, los cuales pues, son los que se van a emplear para el diseño final de la viga. Para el prediseño de vigas definitivas se van a utilizar, pues, como ya se ha mostrado anteriormente en los modelos, 3 vigas estructurales. Para el momento y para el cortante último diseño se dividen por las 3 vigas y así logramos tener que el momento de diseño por viga es de 308 toneladas por metro y el cortante diseño por viga es de 83.37 toneladas. Acá logramos observar que los momentos en vigas estructurales con riostras en el modelo. Aquí no se logra apreciar muy bien los números o los valores, pero los momentos que se obtuvieron en esta parte del modelo para cada viga
fueron en las vigas que se encuentran en los extremos, se obtuvieron 306 toneladas por metro. Para la viga que se encuentra en la zona central, es de 298 toneladas por metro. Si lo comparamos con los valores de momento y por tanto último diseño que realizamos de manera manual, son valores muy similares, muy parecidos. No existe tanta diferencia. Se encuentran entre un 10 y un 20% de diferencia entre los dos resultados, por lo cual pues, se hizo de manera adecuada el proyecto. Acá encontramos primero, debemos identificar de cuánto va a ser el área de acero requerido para el cálculo de refuerzo de flexión en la zona de tracción. Por lo cual en primera instancia se halla la cuantía de diseño, que es mayor a la cuantía mínima de diseño, que es de 0.0033. De esta forma obtenemos que el área de acero por diseño requerido es de 9.400 milímetros cuadrados. Aquí buscamos en la tabla de barras de refuerzo que tenemos en la NCR10 y calculamos que se requiere una barra número 8, que es de 510 milímetros cuadrados de área, y es necesario 20 barras para lograr obtener un área de refuerzo de la cara de evaluar de 10.200 milímetros cuadrados, lo cual logra suplir desde el acero requerido para esta parte. Acá ya para hallar el índice de sobreesfuerzo o flexión de la viga, se tienen primero unos datos iniciales donde se presentan una resistencia a la compresión de 28 megapascales, una resistencia a la fluencia de 420 megapascales, el diámetro de barra longitudinal, como ya lo hallamos anteriormente, es del número 8, y se va a utilizar una barra transversal número 3. Se va a utilizar también un recubrimiento de 4 centímetros de concreto, y pues el factor de reducción es de 0.9. Ya para la parte de cálculo de la verificación por flexión, se determina primero el parámetro A, que es de 45 centímetros, luego la altura efectiva. Por último se obtiene el momento nominal resistente reducido, que es con lo que se va a dividir por el momento último de cortante de la viga. Acá se obtiene un índice de flexión, por flexión de 0.94, lo cual es menor a 1 y cumple por flexión. Para el caso del índice de sobreesfuerzo cortante de la viga, se va a utilizar una separación de estribos de 15 centímetros. La barra transversal, como ya le había mencionado anteriormente, es de número 3. Y se van a utilizar número de ramales de estribos, 3 ramales como tal. Para la parte de cálculo, se obtiene que el cortante nominal resistente es de 83.371 y el cortante nominal resistente que se obtiene a partir de las fórmulas es de 86.43. Lo cual cuando se determina el índice de esfuerzo cortante, se obtiene un total de 0.96, lo cual es mayor a 1 y pues está cumpliendo por cortante también. Para la parte de resistencia y diseño de puente de viga vigalosa, estos valores de diagramas y momentos se sacaron del programa de SAT 2000, del modelo que tenemos. Se extraen esos datos de momentos y cortantes para el eje principal y eje secundario para los distintos factores de carga, lo cual pues, se logra observar en la tabla. Principalmente nos interesan los factores de carga de resistencia 1 para camión y para tándem, los cuales normalmente pues, son los mayores para momentos y cortantes. En este caso logramos observar que los valores de momentos y cortantes para el eje principal y eje secundario son en mayor valor en la resistencia 1 del camión, lo cual va en concordancia con lo que hallamos de manera manual. Ya para la parte de refuerzo de flexión de la losa, para el eje principal se obtiene que el área de acero requerida es de 19 centímetros cuadrados, por lo cual acá optamos por realizar una optimización para la cantidad de barras y el número de barras que se van a utilizar. Acá se utiliza primero para 80 kilonewtons por metro, se utilizaron barras número 5 cada 14 centímetros. Y para los 23.2 kilonewtons por metro restantes, se va a utilizar barra número 3 cada 14 centímetros. Para el caso del eje secundario, requiere un área de 15 centímetros cuadrados, por lo cual se opta por utilizar una barra número 5 cada 14 centímetros.
Para el refuerzo por temperatura de la losa, ese refuerzo pues es igual en ambos tipos de eje principal y eje secundario, por lo cual se calcula solamente una vez. Acá se obtiene que el área de barra a suministrar es de 71 milímetros cuadrados, lo cual corresponde a la barra número 3. Se requiere una separación de 16 centímetros. Bueno, acá optamos por utilizar una separación de 14 centímetros, ya que el diseño lo hacemos por el método de LFRD, es decir, de resistencia última, por lo cual ya se tienen una mayoración de cargas y también se castigan las resistencias, por lo cual pues, ya existe un factor de seguridad bastante grande para lograr pues optimizar más estas cantidades de barras y las separaciones. Para la verificación acortante de la losa, para el eje principal se requiere, bueno, para el eje principal y para el eje secundario se requieren los aceros para lograr complementar pues, la resistencia al concreto, ya que pues, necesita acero para lograr cumplir la cortante. Por lo cual, para el eje principal se utiliza barras número 3 con 6 ramales y una separación de estribos de 25 centímetros. Lo cual se tiene que la verificación acordante nos da de 1.01. Debería dar menor a 1, pero como ya lo había mencionado anteriormente, por el método que utilizamos de LFRD, ya existen bastantes factores de seguridad, por lo cual pues, se puede tomar ese riesgo. Para el eje secundario se utilizan barras también número 3 ramales de separación de 25 centímetros. En este caso, pues ya la verificación acortante ya cumple, da menor a 1, por lo cual pues, da 0.92, por lo cual está cumpliendo. Acá tenemos los planos que se realizaron con las cantidades de acero requeridas en distintas vistas para que se logre observar mejor. Para la vista en planta, se tiene de manera a lo largo longitudinal, a lo largo del puente, la barra número 5 cada 14 centímetros, más la barra número 3 cada 14 centímetros. Para las barras que van transversalmente al puente, pues se utiliza la barra número 5 cada 14 centímetros, que es el lado secundario, el eje secundario. Para la sección transversal de refuerzo de la losa, se logra observar que en la parte inferior se utiliza la barra número 5 cada 14 centímetros y para la parte superior, la barra número 3, que es la que va a resistir por temperatura, como tal, y las que se encuentran por la parte de abajo van a resistir por flexión. Para la vista y perfil de refuerzo de losa, lo mismo. En la parte de arriba se encuentra la barra número 3, cada 14, que va a resistir por temperatura. Y en la parte inferior se encuentran las barras número 3 y número 5. Por último, el área de la sección transversal de la viga, logramos observar que en la parte inferior se encuentran 4 paquetes de barras número 8. Como son 20 barras número 8, pues se instalan mejor 4 paquetes de barras, en la cual contiene cada una 5 barras número 8. Y para el estribo se utiliza estribo número 3. En esta parte final analizamos y comparamos los resultados obtenidos manualmente y mediante el modelado en el programa SAC 2000. Encontramos que los momentos y cortantes calculados manualmente son mayores para el camión de diseño que para el tándem, evidenciando la necesidad de reforzar más la estructura ante este tipo de carga. Al comparar dichos valores manuales con los del modelado, se observó que los momentos máximos en los modelos son los menores, con una diferencia que no supera el 10 al 20%, confirmando que el modelo computacional es más conservador y seguro. En cuanto al refuerzo, se determinó que para garantizar la resistencia a flexión de la viga es necesario utilizar barras longitudinales número 8 con un área de 9.400 milímetros cuadrados. Para el cortante de la viga, las barras transversales número 3 son suficientes para satisfacer la demanda. En la losa se optimizó el número de barras a suministrar, ubicándolas cada 14 centímetros finalmente. Como conclusión, tenemos que el uso de herramientas de cálculo estructural permite optimizar la cantidad de refuerzo sin sacrificar la seguridad, logrando un diseño eficiente y confiable. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Realmente, pues, la parte que hice por mi parte, realizar el modelo como tal en el SAT 2000 y también aporté a
calcular el refuerzo que necesita la losa y ya de resto colaboramos entre los dos. En mi caso hice la verificación de las columnas y la memoria de cálculo en su mayoría.